Lo dijo en la primera hora. 6:40 de la mañana, gracias a la generosa sintonía de nuestra audiencia, que nos escucha en las frecuencias en señal abierta de Sonorama en buena parte del territorio continental ecuatoriano, nuestro dial en Quito, 103.7 FM estéreo. No se olviden además que tienen la posibilidad de ubicarnos en la internet www.sonorama.com.es. Transmitimos digitalmente a través de la fanpage de Radio Sonorama en Facebook. Por ahora estamos en nuestro canal aliado, en el canal de YouTube de Primera Plana. Estamos justamente generando nuestro programa de noticias en estas dos posibilidades de carácter virtual. Y a esta hora ya transmito a través de mis redes personales. Buenos días a la gente que me sigue a través del TikTok. Mi cuenta Twitter, Fabricio Vela B. Mi cuenta de TikTok, perdón, Fabricio Vela B. Para que ustedes puedan escuchar el comentario sin rodeos, como Fabricio Vela B en TikTok, como Fabricio-Vela en Instagram. Buenos días y gracias a quienes también se conectan a esta red social. Dios les pague por vuestra generosa sintonía. Primero, saludos cumpleañeros a dos queridos amigos, buenos amigos, grandes seres humanos además. Por un lado, a el querido Adrián Ibarra, que el 14 de mayo asumirá el reto de ser concejal metropolitano de Quito, un buen amigo, amigo personal. Le envío un abrazo a Adrián y que disfrute, ¿no?, de este día, en esto que le denominan la vuelta al sol, como dicen algunos, ¿no? Sí, feliz cumpleaños para el querido Adrián Ibarra e igualmente para uno de los camarógrafos más queridos de la vieja guardia, ¿no? De la vieja guardia de la capital de este país, al Chencho, a Germán Valencia, que el día de hoy también está de cumpleaños, así que el Chenchito, seguramente junto a su esposa Patti, a sus hijas, le enviamos un abrazo a la distancia y que disfrute de esta jornada al querido Germán Valencia. Así que los saludos cumpleañeros a los cumpleañeros de la jornada del día de hoy. Que les vaya muy bien, que les vaya bonito en la jornada de este día. Bueno, entremos en materia, querida audiencia, y sigamos hablando de la inseguridad. Más adelante estará con nosotros Diego Casar, de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Porque no es un dato menor lo que ayer se ha develado. Y es que un segundo periodista cuya identidad por seguridad se mantiene en reserva, se ha visto obligado a abandonar el país debido a amenazas vinculadas a su trabajo periodístico. La nota que publica la Fundación Periodistas Sin Cadenas dice: un segundo caso de exilio debido a amenazas de muerte contra periodista y a la falta de protección estatal. Por si acaso, y esto ya lo dijimos en su momento cuando ocurrió lo de Carol Noroña, que fue el primer caso de una periodista que era responsable de coberturas de temas de seguridad y que se vio obligada a abandonar el país por algo parecido. No se trata que los periodistas buscamos que nos den un policía o protección especial o protección privilegiada. No se trata de eso. No se trata que nos den un patrullero y que exijamos que en el patrullero le pongan aire acondicionado. No se trata de eso. Quiero que se entienda el concepto de protección estatal. La naturaleza del trabajo periodístico, por sus consideraciones, necesita una protección especial que no tiene nada que ver con los privilegios. Eso lo hablaremos más adelante con Diego Casar. ¿Pero qué dice la nota? La Fundación Periodistas Sin Cadenas informa a la opinión pública que otra persona periodista de nacionalidad ecuatoriana salió del país ante sucesivas amenazas contra su vida y frente a la falta de acciones por parte de las autoridades para garantizar su seguridad. La víctima, cuyo nombre mantendremos en reserva, ha recibido reiteradas amenazas que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de Comunicación, del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia desde hace 8 meses. 8 meses. Sin embargo, ninguna de estas instituciones ni sus distintas autoridades han atendido su caso en todo este tiempo con la relevancia que merece. A diferencia de lo que algunos piensan, que creen que somos parte de una casta privilegiada, no es así.
que dentro de ese sector, por supuesto, hay gente que es privilegiada y hay gente que se cree privilegiada, es otra cosa. Pero no se puede generalizar de modo alguno. No se puede generalizar. Y aquí, por ejemplo, se habla que durante 8 meses las instituciones, habiendo conocido esta alerta, atendieron el caso con la relevancia que correspondía. Como consecuencia, debemos lamentar su salida permanente del país. Antes de marcharse para resguardar su vida, esta persona interpuso una nueva denuncia en fiscalía en circunstancias que resultaron revictimizantes y que le sometieron a mayor vulnerabilidad, las mismas que denunciamos a continuación. El 13 de abril del 2023, a las 9:37, o sea, hace menos de 2 semanas, la víctima llamó a una abogada del Consejo de Comunicación para informarle sobre la reciente amenaza de muerte que había recibido. La víctima le consultó si existía la posibilidad de hacer una denuncia por vía telemática, porque temía salir de su vivienda. Pero la abogada le dijo que eso no sería posible. Y le explicó que todas las denuncias, sin importar de qué tipo fueran, se deben realizar de manera presencial. ¿Es en serio? Sería interesante saber qué opina sobre esto la presidenta del Consejo, Yanine Cruz. En la misma llamada, la abogada del Consejo de Comunicación le recomendó a la víctima que ingresara al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en el proceso penal de la Fiscalía, el SPAT. La víctima quiso conocer cómo funcionaba ese mecanismo, pero solo le enviaron un documento con información resumida de en qué consiste ese sistema. Ese texto obviamente no podía absolver todas las inquietudes que derivan del ejercicio periodístico, el mismo que podría entrar en conflicto con el sistema. Enviar un archivo PDF con información inútil en un contexto de amenaza contra la vida es un maltrato contra cualquier periodista en condición de riesgo y contra el periodismo en general. Este episodio también evidencia la falta absoluta de protocolos estatales y la falta de interés de las autoridades por garantizar la seguridad de los periodistas del Ecuador, aunque esta es su responsabilidad ineludible. ¿Qué más dice la nota? Veamos. La víctima, tercero, hizo una segunda llamada, esta vez a un funcionario de la Fiscalía, quien le recomendó poner la denuncia de manera presencial. Otro. En tiempos de medios tecnológicos, de medios telemáticos, todo hay que hacerlo presencialmente. Pese a su historial de amenazas, tanto el Consejo de Comunicación cuanto la Fiscalía, venga, de modo presencial. 4. De forma incomprensible, la denuncia quedó asentada como intimidación y no como amenaza de muerte. Esa es la insistencia de la víctima. De nuevo, esto revela la ausencia de protocolos para atender a una persona con reiteradas amenazas en contra de su vida. 5. Aunque había un riesgo inminente, una funcionaria de la Fiscalía envió a la víctima a sacar una copia de su cédula y a comprar un sobre Manila en un local ubicado fuera de esa dependencia, porque según ella no tenía material. Si la amenaza tenía como origen una peligrosa banda delincuencial, como lo relató la víctima, enviarla a comprar afuera de la Fiscalía es, por decirlo menos, una gran irresponsabilidad. La víctima era vigilada de manera permanente y temía por su vida en cualquier lugar. 6. A todo esto se suma que la funcionaria le informó que esa denuncia iba a ser enviada a su localidad de origen debido a que esa ciudad había sido el escenario de los hechos. Consideramos que ese es el punto más preocupante y que merece una revisión inmediata por parte de la Fiscalía. Los casos de periodistas amenazados no deben ser tratados en las dependencias más cercanas de la Fiscalía o de la Policía, pues las amenazas surgen precisamente en esos contextos. Derivar el caso al lugar de origen de la amenaza solo traería como consecuencia mayor exposición para una víctima, para su equipo de trabajo y para su familia. Exigimos que estos casos de alta vulnerabilidad sean tratados desde Quito, como ocurre con casos de crimen organizado de alta peligrosidad. Todo lo antes mencionado
Demuestra que la simple acción de poner una denuncia puede convertirse en una situación de vulnerabilidad y de revictimización. Pasa con el periodista, pasa con las mujeres, cuando denuncian casos de violencia, de género. Pasa con el caso de niñas, niños y adolescentes. Hay el riesgo inminente de una revictimización. Lo mismo pasó aquí. Su consecuencia es el exilio de otra periodista que se suma al lamentable caso de Carol Noroña, del medio digital GK, sobre el que ninguna autoridad del Estado hasta el sol de hoy se ha pronunciado, diciendo algo siquiera, un tuit, un comunicado, una declaración, digan algo. Nada. Como Fundación Periodistas Sin Cadenas exigimos a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de Comunicación que revisen de manera urgente sus mecanismos de atención a periodistas amenazados y que diseñen e implementen el protocolo adecuado, específico y ajustado a normas e instrumentos internacionales para este tipo de casos con la mayor celeridad. Exigimos además la implementación de verdaderos programas de capacitación para su personal de carácter permanente y acorde con los niveles de riesgo que la prensa enfrenta en Ecuador para garantizar su libre ejercicio. El Estado en su conjunto tiene la obligación, de acuerdo a la Constitución de la República y una serie de instrumentos internacionales y recomendaciones directas por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, de proteger y ofrecer garantías para el ejercicio del periodismo en Ecuador. No queremos más periodistas exiliados, obligados a decidir entre continuar haciendo periodismo o seguir con vida. Tercer comunicado, con el relato que hace Periodistas Sin Cadenas sobre los sucesivos hechos respecto de los cuales tanto el Consejo de Comunicación cuanto la Fiscalía General del Estado tienen una relación directa y deben responder. Pero además, aquí viene una pregunta que hemos formulado permanentemente. ¿Qué pasó con el Comité para la Protección de Periodistas? Pregunto. Le preguntamos a Yanine Cruz en la última vez que la entrevistamos aquí sobre temas de comunicación. Y hemos preguntado a varias instancias qué pasó con el famoso y pomposo Comité para la Protección de Periodistas. Y digo pomposo porque está claro que quedó para la pompa, pues. Porque uno solamente tiene que revisar y hacer una mirada retrospectiva a lo que pasó hace ¿cuántos años? 4 años. El 29 de abril del 2019. Otra de las cuestiones que el gobierno anterior creó solamente para la pompa y que luego no lo implementó. El 29 de abril del 2019, el gobierno del presidente Lenín Moreno creó el Comité para Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Nota publicada por Diario El Universo. Se llamaba Comité Interinstitucional para la Protección de los Periodistas y Trabajadores de la Comunicación en el ámbito nacional y la coordinación de acciones a escala internacional. Qué pomposo que suena el término, ¿no? La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consejo de Comunicación, firmaron el acuerdo de creación de este comité en el Salón Los Próceres de la Cancillería, 29 de abril del 2019. 20, 21, 22, 23. Esto está a punto de cumplir 4 años. Estamos hoy 25 de abril, a punto de cumplir 4 años de este pomposo anuncio. Los objetivos, decía la nota: implementar y operar mecanismos de prevención que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo a consecuencia de sus actividades como periodistas y trabajadores de la comunicación. El entonces canciller, el embajador José Valencia, había expresado que el secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio fue una de las motivaciones para la creación de ese organismo. El ex relator de Naciones Unidas, Frank Larroe, sobre promoción y protección de derecho a la libertad de expresión, señaló que la independencia y la seguridad de los periodistas sí depende del Estado,
sin imposición, sin persecución judicial, transparencia, entre otras cosas. La entonces ministra del Interior, María Paula Romo, dice la nota, había expresado que no solamente se trata del trabajo que los periodistas hacen y la libertad de hacerlo, sino de cómo la prensa puede ayudar a la población a comprender el fenómeno de la violencia y otros. Pero ojo que dice, dentro del deber ser de este comité, que se debía implementar y operar mecanismos de prevención que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en riesgo a consecuencia de sus actividades como periodistas y trabajadores de la comunicación. Periodistas, camarógrafos, redactores, editores, productores, directores, etc. Yo pregunto si este comité se activó alguna vez, porque yo, créanme, no tengo media referencia de que este pomposo anuncio se haya traducido en algo práctico. Yo pregunto si el Comité para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación se activó luego del caso de Carol Noroña. Yo pregunto si el Comité para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación se activó luego del asesinato de Gerardo Delgado, colega periodista de Manabí, cuyos responsables de su asesinato, aquellos que fueron capturados, entiendo, fueron sentenciados a 34 años de prisión en las últimas horas. Pero me encantaría saber si ese comité se activó. Me encantaría saber si ese comité se activa cuando periodistas de cualquier vertiente ideológica, porque no somos imparciales, sáquense ese chip de la cabeza. Todos los periodistas tenemos una visión ideológica, una visión política, que es parte de la libertad de expresión. Todos. Independientemente de eso, se ha activado el comité para, por ejemplo, defendernos a periodistas y trabajadores de la comunicación que hemos sido atacados, vilipendiados, menoscabados en redes sociales, incluso recibiendo amenazas. Pregunto, ese comité se ha activado, por ejemplo, para condenar y observar esta infame y reiterada práctica de los gobiernos de turno, desde que existen las redes sociales, de hacer campañas de desprestigio digital contra periodistas y trabajadores de la comunicación. Sería interesantísimo saberlo, ¿no? Porque yo no tengo referencia alguna de que ese pomposo comité se haya activado. Ese comité no se reunió para analizar la situación de violencia de muchos trabajadores de la comunicación en Esmeraldas, en Guayas, en Manabí, en Los Ríos, en Sucumbíos, en El Oro. No han dicho media palabra. Está ahí, como una cosa que se creó hace 4 años y que nunca se ha activado. Que no la activó Moreno y que no la ha activado el gobierno de Lazo. Y es una decisión política. Pero por supuesto, ni siquiera sacaron un tuit a propósito de lo que pasó con Carlos Noroña. ¿Qué van a activar el comité? Pues? Y buena pregunta la que hace mi doctor Wilson Benavides. ¿Cuál es el papel de los gremios? ¿Cuál es el papel de la Unión Nacional de Periodistas, de la Federación Nacional de Periodistas, de los colegios a nivel nacional, frente a esto que estamos viviendo? Yo creo que aquí, por la naturaleza del oficio, no porque se trate de un privilegio, es fundamental observar esto que acabamos de señalar. El Comité para la Protección de los Periodistas debería activarse. Ya debió haberse activado, pero sé que estoy pidiendo peras al olmo. Ni siquiera pueden llevar adelante una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado frente a la crisis de seguridad que vivimos. Menos van a tomar en cuenta el activar el Comité para la Protección de Periodistas. Me dice Andrés que la semana pasada estaba prevista la llegada a Quito de una misión del Comité para la Protección de Periodistas a nivel internacional. Se iba a reunir con el presidente Lazo y otros actores estatales. No se supo qué pasó con eso.
Porque, claro, la semana anterior el presidente estaba con problemas de salud. Pero eso es lo que está pasando. Y que, perdónenme, esto se suma a la grave crisis de seguridad que estamos viviendo a todo nivel. ¿Qué dice mi pana Jeff Sanguña? Ese es otro problema porque los gremios y federaciones son discriminatorios. A unos sí les consideran como prensa y otros no. Hay gremios que dividen más antes que unir. Yo sí hago un llamado al gremio al cual pertenezco. Yo pertenezco a dos gremios, a la Unión Nacional de Periodistas y pertenezco al Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador. Pero hago un llamado a la UNP, sobre todo a la UNP, y a su presidente, a mi colega y amigo Cristóbal Peñafiel, a observar estas alertas y a analizar y adoptar posiciones contundentes en defensa de los periodistas independientemente de su medio, de su visión, de su actividad. Dentro del contexto de la preocupación por el tema de seguridad, ayer también ocurrió una marcha en la provincia de Esmeraldas. Porque quiero aprovechar este momento que estoy hablando y quiero ponerlo en el contexto de la inseguridad, porque lo que estamos hablando del tema de la prensa y de los periodistas. Y yo les pido no generalizar por si acaso, no generalizar. Porque aquí la prensa no se trata de que encarnen determinados personajes. En los medios de comunicación habemos reporteros, camarógrafos, editores, productores, asistentes, conductores, tramoyistas. Hay gente de las bases. Así que no pongan a todos en el mismo saco, por si acaso. Que por supuesto en el gremio hay una casta privilegiada, así es. No vamos a pretender tapar el sol con un dedo. Pero también están los de abajo, pues. Están los de las bases. Estamos. Quienes también todos los días tratamos de hacer periodismo o hemos pasado, o hemos sido reporteros. Yo fui 20 años de mi vida reportero de noticias, reportero de calle, y sé perfectamente las carencias y las necesidades que históricamente hemos tenido los trabajadores de la comunicación. Así que no mezclemos ni pongamos a todos en el mismo saco. Pero digo, es un clima de inseguridad que lo asocio con lo que está pasando en Esmeraldas. Ayer Esmeraldas salió a las calles. Rodemos las imágenes de la marcha de Esmeralda, Roberto Carlos, donde sectores sociales, sectores productivos, ciudadanos, sindicales, hoteleros, protestaron. Estas son imágenes que me compartió, tuvo la gentileza de compartir el colega periodista Darío Robinson, del medio digital fraterno La Calle Habla, de la provincia de Esmeraldas. Darío sigue muy de cerca lo que pasa en su ciudad, en su provincia, y nos compartió estas imágenes. Gracias, Roberto Carlos. La gente en Esmeraldas está hasta la coronilla de la inseguridad. La gente en Esmeraldas ya no soporta más este clima de inseguridad que provoca que no puedan ni siquiera tener abierto un negocio. ¿Qué dijo Jorge Benítez, presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas? Escuchemos, por favor, al dirigente gremial. Y pidiéndole al gobierno central que ponga sus ojos aquí en Esmeraldas en todos los ámbitos para poder seguir adelante. Yo creo que Esmeraldas ya lo requiere, lo necesita y es urgente para justamente salir de este marasmo que tenemos y de la inseguridad que estamos viviendo. Así que el gobierno es el que tiene que hacerse presente. Espero que haga oídos a las mesas de trabajo que van a hacer aquí en la ciudad donde están los problemas. El sector turístico es el que da empleos, ahora estamos totalmente cerrados, así que todo Esmeraldas está cerrado. Queremos surgir y queremos pedir al gobierno que venga y solucione parte de los problemas y nosotros también estaremos ahí para solucionarlos. Muchas gracias a todos ustedes por haber concurrido a esta marcha. Correcto. De todos los esmeraldeños. Jorge Benítez, presidente de la Cámara de Comercio de Esmeralda, refleja una realidad que nosotros hemos evidenciado permanentemente en este espacio. Porque en este espacio sí mencionamos este tipo de situaciones de manera recurrente. No es que mencionamos a conveniencia, lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, dando cuenta de lo que está pasando en el país, pero particularmente en Esmeraldas.
Esmeraldas, que debía ser una potencia turística, gastronómica, playera, hotelera, etcétera, hoy sumida en un clima de inseguridad que va de la mano con su histórica situación de exclusión social y de pobreza. Pero ¿cómo es posible que los comercios, la actividad comercial, que el comercio, que los locales comerciales no puedan abrir hasta después de las 6 de la tarde por temor? Y estoy exagerando al decir las 6, porque hay locales que cierran más temprano, por el temor a que ocurra algo, por el temor a los vacunadores, por el temor a la confrontación entre grupos delincuenciales. Eso está pasando en una provincia y en una ciudad en particular que está en estado de excepción y que sigue enfrentando dificultades. Por eso esa marcha a la que también se sumaron estudiantes de la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas, que hemos visto en los últimos días que han sido víctimas de amenazas y de hechos delincuenciales ocurridos dentro de los predios universitarios. Sobre esto también intervino Dala Olarte, representante de los estudiantes. Escuchemos, Roberto Carlos. Al país, sin embargo, a cambio no tenemos absolutamente nada. Necesitamos inversión en educación, inversión en salud, inversión en los programas sociales para que recompongan este tejido social que actualmente, por el estado de abandono del gobierno central hacia Esmeraldas, es actualmente los problemas que tenemos. Es por esto que el día de hoy los universitarios, todos juntos y unidos, nos hemos volcado hacia las calles de... Ese es un breve testimonio, como digo, este es material que me compartió Darío Robinson Rivera, de La Calle Habla, sobre el sentir de los estudiantes, pero también el sentir de los pescadores. Estamos 25 de abril, han pasado casi 2 semanas, del violento ataque al puerto pesquero de Esmeraldas. Una cosa que en lo personal no lo vi nunca, porque ayudaron ahí las cámaras para que por lo menos veamos qué fue lo que ocurrió. Una emboscada por tierra y por mar en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas que cobró la vida de 9 personas. Ya no se habla de eso. Hasta hoy no se activa el Consejo de Seguridad Pública y del Estado por ese tema. Se iba a activar, pero claro, ocurrió el problema de salud del presidente de la República. Pero yo sí soy de los que cree que el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, debió haberse activado aún sin la presencia del presidente, porque bien se pudo haber delegado al vicepresidente de la República. Hasta hoy no sesiona el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Esto dijo uno de los dirigentes del sector pesquero de Esmeraldas. Escuchemos. Buenas y gracias. Queremos darle desde el sector pesquero a todos los gremios que se han unido a ser solidarios con los caídos desde el puerto de Esmeraldas. Muchas gracias por todos los que han puesto hoy de su dedicación para solidarizarse con el puerto pesquero. Queremos paz, queremos tranquilidad, queremos producir desde la tranquilidad de nuestros espacios para generar economía a nuestra provincia y a nuestro Ecuador. Queremos decirle al señor presidente con esta marcha de que aquí en nuestra tierra lo escuchamos con sus gabinetes, no desde lejos. Cuando nos necesitan, vienen hasta aquí, van hasta nuestros hogares, pero cuando nosotros necesitamos de ellos, esperan a que nosotros mendiguemos nuestros derechos y todas nuestras oportunidades que necesitamos aquí. Así que le decimos, señor presidente, por favor, solicitamos que usted se siente aquí con su gabinete presidencial y nos atienda nuestras cosas que tenemos para exponerle en unas mesas de diálogo. Esto es por la paz ahora, pero si usted no nos atiende, creo que cambiará. Gracias, compañeros. Correcto. Ese es el sentir de los esmeraldeños. Yo creo que ninguna de las 3 intervenciones habló de política por si acaso. Es el sentir de ciudadanos que deben tener su orientación política. El dirigente gremial, el estudiante, el pescador, deben tener su orientación política, pero no se trata aquí de eso, por si acaso. Se trata de demandar del Estado, no solamente del gobierno central, del Estado en su conjunto, atención para esa provincia, hoy sumida en el abandono, en la exclusión, en la pobreza. Históricas situaciones, sí,
pero marcada por una inseguridad inédita en esa zona. Solamente para cerrar, le agradezco al jurista y querido amigo Pedro Cornejo Espinosa. Me hace una muy interesante referencia a propósito de un tuit que publicó hace pocos días en su cuenta. La manera de recobrar la paz, seguridad y reactivar la economía de la provincia de Esmeraldas, dice Pedro Cornejo, es restablecer el orden e implementar políticas sociales por parte del Estado. También se puede cumplir con la ley para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí, que está publicada en el registro oficial desde el 30 de septiembre del 2021. Sería interesante saber si esta ley ha sido aplicada o se va a aplicar o se está aplicando. Pero ahí tienen ustedes un tema del cual hay que hablar, pues. No solamente de la reacción, la presencia de militares, policías, de acuerdo, que necesita la ciudad de Esmeraldas y la provincia, sí. Pero hay que mirar un poco más allá, a esta zona que digo, ha estado históricamente abandonada y que necesita reactivación. Eso para alimentar justamente el comentario del día de hoy. 7:11, vamos a seguir hablando del tema de los periodistas con Diego Casar. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.